continuamos con Notimundo a la Carta. Asegurados y afiliados al IES tienen dudas respecto de las atenciones. ¿Cómo hacer para lograr obtener una cita? ¿A dónde acudir? Y esto es precisamente lo que vamos a responder en la siguiente entrevista. Les tenemos ya en nuestros estudios a Freddy Pavón, responsable de calidad, epidemiología y programa de control de infecciones del IES, para hablar precisamente sobre las atenciones médicas en el Seguro Social. Gracias, Freddy, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Sí, comentar que, el Ministerio de Salud Pública empezó a establecer los niveles de atención según prioridad y según gravedad de las atenciones en niveles 1, 2 y 3. Y esto es importante, perdón que le corte, porque creo que un poco para comenzar con cuál es la problemática o que enfrenta a los hospitales muchas veces, y eso ha sido algo recurrente. Llegan al HK, un hospital grande, para ponerlo así, para que todos quienes nos escuchan nos puedan entender, y llegan por un problema menor, quizá de resfriado o temas que no necesitan una hospitalización, no necesitan una atención de ese tipo. Y esto es algo recurrente incluso en otros centros. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el desconocimiento de la población hace que sus patologías puedan hacerles pensar que necesitan hacerse atender en niveles en donde los hospitales son de atención de mayor gravedad. Por ejemplo, como usted bien menciona, puede ser que yo tenga un cuadro de fiebre que sea algo leve o posiblemente una gripe. Sin embargo, el hecho de que yo acuda a la emergencia de un hospital grande hago de que se congestione demasiada gente en esos espacios, y por ende no se los atienda en la medida correcta y de acuerdo a la seguridad que debe tener el paciente. Y no se pueda priorizar a quienes llegan con algún síntoma ya de gravedad. Exactamente. Entonces, por eso se ha visto incluso que hay mucha cantidad de pacientes que ameritan niveles más bajos de atención, y pacientes que sí ameritan por su gravedad de ser atendidos inmediatamente se quedan un poco relegados, y es complicado en ese momento poder dar prioridad a todo el mundo en ese sentido. ¿Cuántas unidades son a nivel nacional y cómo se maneja el nivel de atenciones? Y esto viene otro de los problemas, quizá también ya de parte de la gente. El reclamo, la incomodidad, la inconformidad viene porque no logran agendar una cita y hay una desorientación. ¿Cómo hacerlo? Sí, somos más de 100 unidades a nivel de país. En el nivel 1 somos aproximadamente unas 46 unidades, nivel 2 somos más o menos unas 52, y en niveles de mayor complejidad como el Hospital Carlos Andrade Marín, los hospitales de Guayaquil, de Cuenca, también son hospitales que ya pertenecen a un nivel 3 de complejidad. El tema de agendamiento de citas se lo hace a través del 140 en cuanto a la llamada telefónica, mediante WhatsApp, también por vía de internet. Sin embargo, ante las problemáticas que se ven de que no se puede agendar inmediatamente, también hemos desarrollado, por así decirlo, de una forma artesanal, quizás por método de WhatsApp, agendar citas, o a veces el paciente acude directamente a trabajo social, por ejemplo, y nosotros ayudamos a coordinar con los médicos, incluso los especialistas, para que la atención sea un poco más fluida entre los pacientes que necesitan atención. Y eso quiero que se entienda bien, también porque mucha de la gente que nos está escuchando también dirá, hay el problema del agendamiento de citas, hay también otros temas que tienen quizá otro nivel de solución. Me refiero a los famosos programas que se han contratado, que se han pretendido contratar en algún momento, pero ya en la práctica, el 140 está habilitado, y qué tipo de atenciones pueden lograr ahí. En el 140 especialmente es para consulta externa. En este sentido es para enfermedades que no son de gravedad. Por ejemplo, pacientes que tienen consulta externa por enfermedades crónicas, o que no ameritan, como digo, una enfermedad que escale hacia niveles superiores. En este sentido, llamando a 140, se agendan, por ejemplo, con un médico de consulta general. Él hace un diagnóstico pertinente de acuerdo a protocolos, a flujos. Él tiene conocimiento de poder establecer un diagnóstico adecuado del paciente y derivarlo al paciente a los siguientes niveles si es que es necesario. Digamos que necesita el paciente un subespecialista, puede derivarlo directamente a la HCAM mediante hojas de derivación o de transferencia para que se pueda hacer. A veces también se articula directamente con llamadas telefónicas al mismo sitio para que verificar si el médico tiene citas o espacio para que se pueda hacer. ¿Y los hacer. otros sistemas? Los otros sistemas, como le mencioné, es de 140, el sistema del internet para el www.ies.gov.es, también se puede por ahí agendar las citas.
Ahí también se puede generar incluso a psicología, odontología, medicina familiar. Y como digo, los otros canales son acudir al mismo sitio y hay que ver, o sea, ahí sí es por ver disponibilidad de si un médico tiene el chance de poder atender a los pacientes. Siempre habrá el riesgo de que estén colapsados en uno u otro centro, en uno u otro hospital, y esto no necesariamente se refleja el momento de tomar la cita, o se refleja simplemente porque no hay una respuesta. Claro que sí, o sea, eso depende también o sea, es parte y parte, ¿no? También de entre los pacientes y entre el tema de cómo se elabora el sistema de agendamiento de citas. Pero mucho tiene que ver, por ejemplo, que hay bastante cantidad de pacientes que tienen citas, pero no van a las citas y tampoco la anulan. En ese sentido, el médico que tiene chance de atender a un paciente que cuando no asiste a otro paciente, pues se ve mermado, no se puede atender a otro paciente porque no lo han anulado esa cita. Eso también genera cuellos de botella en donde es difícil poder establecer los espacios entre paciente y paciente para que los especialistas puedan revisarlos. En el caso del WhatsApp también es otro de los métodos, las formas de poder acceder a una cita. Sí, o sea... ¿En qué niveles? Igual, nivel básico, nivel 1, nivel 2, porque nivel 3 ya es de especialista y subespecialista. Es necesario establecer primero, como mencioné, diagnóstico oportuno para que pueda ser derivado a médicos que ya son de especialidad. ¿Qué nivel de garantía pueden tener los afiliados o quienes tienen los beneficios de la seguridad social de tener una cita efectiva? Y vuelvo un poco a lo que hablábamos al inicio, y es esta falta de respuesta a través de estos sistemas. Muchas veces la página está caída, muchas veces el 140 no funciona. Seguramente muchos nos estarán escribiendo en este momento contando que el WhatsApp tampoco opera, pero esto también responde a una congestión. Sí, como mencionaba, justamente la congestión por solicitando consultas para medicina general o medicina que no es de especialidad congestiona muchísimo incluso el nivel informático, de manera que a veces ni siquiera hay respuesta cuando llaman o cuando mensajean, tienen que esperar mucho tiempo, o incluso usted no sé quizás ha oído que se dedican a llamar o a tratar de coger una cita en horas de la madrugada, cuando no se congestiona todavía a nivel informático. Entonces, en ese sentido, como digo, es prudente también acercarse al hospital. Por ejemplo, yo que trabajo en Central Quito, se puede acercar, conversar con un trabajo social y verificar si en ese momento puede existir un agendamiento en ese momento como turno extra. ¿Sí hay una opción de que el agendamiento se dé in situ? Sí es posible, pero eso digo, ahí también valen muchos factores, ¿no? Por ejemplo, que el médico tenga la disponibilidad de atender a un paciente como turno extra. Ante esto sí es también pedirle a la ciudadanía que si es que no va a acudir a la cita, anule esa cita para que ese espacio pueda ser tomado por un paciente que en ese momento llega a solicitar una cita médica. Perfecto. Bueno, y precisamente lo que decíamos, hay gente que nos está escuchando en este momento y nos hace algunas consultas. Escuchando la entrevista, uno debe esperar más de 3 meses para una consulta en medicina general. ¿Cuál es la solución que se ha dado para este tipo de congestión? 3 meses para una consulta en medicina general. Y hay otros mensajes que los vamos a leer todos los que sea posible. Ya, por ejemplo, esto es un problema frecuente que se ha venido dando. Estamos tratando de subsanar precisamente esto, pero la descongestión es hacia el nivel primero y el nivel segundo de atención. Con esto nosotros establecemos y articulamos de alguna manera, como le digo, incluso de forma artesanal mediante mensajes de WhatsApp a las unidades que son aledañas a nosotros para poder priorizar la atención según la gravedad del paciente para que pueda ser atendido en el menor tiempo posible. Hay otro jubilado que dice, voy esperando 3 meses, soy jubilado. Hay otra persona que dice, llevo más de 2 meses y no hay un turno por ninguna vía. La verdad es que no les importa la salud de los afiliados, en ninguna especialidad hay turnos, pero debe haber un problema central, debe haber algo que está ocurriendo, algo que no está funcionando para que esto pueda descongestionarse. Sí, como lo había mencionado, lo que pasa es que esto más tiene que ver con tintes culturales más que técnicos. Técnicamente sí tenemos la disponibilidad de poder agendar las citas. Logísticamente tienen el personal suficiente. Logísticamente tenemos el personal y no solamente es que hay un personal dedicado para hacer eso, cualquiera de nosotros puede hacerlo, enfermera, un médico, un auxiliar, que puede guiar al paciente para poder dar una cita.
Y de manera que eso yo quizás invito a la población a que se acerque a la unidad y pueda solicitar un turno, que hable con trabajo social, quizás con alguna persona, un médico que pase por ahí. Nosotros justamente ese es el tema que tratamos de subsanar, de concientizar a los médicos, a las enfermeras, de que el paciente debe recibir atención sí o sí. Es verdad que nosotros estamos todavía con estos problemas, pero es nuestra labor y nuestro compromiso de poder subsanar y desarrollar una mejor canales de atención para que el paciente pueda ser atendido. Todas las unidades tienen una unidad de trabajo social que pueda ayudar con estos trámites. Sí, puede ser que sea con el mismo nombre de trabajo social, o hay personas que son responsables de hacerse cargo de trabajo social. Entonces, estas personas, como digo, pueden receptar estas inquietudes y para poder subsanar lo más rápido posible. Y que se tome en cuenta sobre todo las demandas de los jubilados, de los afiliados, de quienes están en necesidad de usar todos los servicios de medicina que da el Seguro Social, principalmente porque es una prioridad, la salud sobre todas las cosas. Así es. Entonces, bueno, yo invito a la población en general, sobre todo a la unidad en la que yo estoy y la que represento, que puedan acercarse, quizás hablar conmigo mismo, doctor Freddy Pavón, conversemos un ratito, vemos cuál es su prioridad, cuál es su nivel de emergencia para necesitar alguna atención, y lo podemos ir subsanando y articulando para ver cómo se soluciona. Demandaremos también, por supuesto, por parte de otras autoridades de la seguridad social para que nos puedan dar respuesta a propósito de estas congestiones, de esta falta de atención, de esta falta de respuesta de los sistemas. Hoy nos ha acompañado Freddy Pavón, responsable de calidad, epidemiología y programa de control de infecciones del IES, precisamente sobre las atenciones, un poco cómo canalizarles. Vamos bastante. La idea es buscar soluciones a un problema que ha sido recurrente en la toma de las citas médicas en el Seguro Social. Freddy, nuevamente gracias por estar. Muchísimas gracias. Freddy Pavón, responsable de calidad, como hemos dicho, epidemiología y programa de control de infecciones del IES. Las citas médicas, hay algunos problemas que deberán resolverse, como decimos, y ofrecemos para los próximos noticieros. Estaremos con alguna persona también responsable que nos pueda hablar de la parte técnica, de la parte tecnológica, de cómo destrabar, de cómo agilitar esta concesión de las citas. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados.